Mi marido me suplicó, con lágrimas en los ojos, que le diera el collar de mi abuela a su amante. Se lo di, pero no el que él creía, y en el silencio de mi corazón herido empecé a tejer la venganza más exquisita que Madrid jamás conocería. La música suave del vals envolvía el salón, mientras las risas y las conversaciones se entrelazaban en un murmullo de alegría. El aire estaba impregnado de un dulce aroma a flores frescas, y la luz dorada que se filtraba a través de las grandes ventanas daba a todo un tinte de ensueño. Era nuestra fiesta de bodas de oro, un hito que celebrábamos en un elegante hotel cerca del Parque del Retiro en Madrid. Pero, en medio del bullicio, una sombra se cernía sobre mi corazón. Yo estaba en el centro de la sala, recibiendo felicitaciones de amigos y familiares, sonriendo con una amabilidad que apenas me pertenecía. A mi lado, Carlos, mi marido, sonreía para las fotos. Su mano en mi espalda se sentía fría, distante. Llevaba puesto el collar de mi abuela, una joya de esmeraldas y diamantes que había pasado de generación en generación, un legado familiar que siempre había representado amor y unión. Pero en ese momento, el collar se convertía en un peso, una advertencia que, más que adornar, me oprimía. Isabel, mi mejor amiga, se acercó, su voz un susurro preocupante. Elena, estás radiante. Pero Carlos, parece que su alma está en otra parte. Finjo una sonrisa, aunque sus palabras se clavan en mi pecho como dagas. Son los nervios del discurso, mujer. Ya sabes cómo es él. Pero el eco de su preocupación resuena en mi mente. 50 años. Medio siglo de vida juntos. A lo largo de estos años he visto a nuestros hijos crecer. He abrazado a nuestros nietos. Y todo debería sentirse completo. Sin embargo, aquí estoy, sintiendo un vacío helado que se apodera de mí. La sonrisa de Carlos no llega a sus ojos. Es solo una máscara. Y yo, después de tantos años, sé reconocer cada uno de sus gestos. Algo está terriblemente mal. Siento el peso del collar en mi cuello. Un peso que ahora me recuerda una historia de traición. Una historia que aún no ha comenzado a escribirse. Durante el brindis, Carlos levanta su copa. Sus palabras son hermosas. Habla de amor eterno, de compañerismo. Pero mientras habla, su mirada se desvía por una fracción de segundo hacia una mujer joven y despampanante sentada en una mesa al fondo. Nadie más lo nota. Solo yo. Nuestro cruce de miradas dura un instante, pero en él comprendo que esa mujer no es una invitada más. Un escalofrío recorre mi espalda. Al final de la noche, cuando nos quitamos la ropa de fiesta en nuestra habitación, la atmósfera se vuelve pesada, densa. Carlos me mira fijamente y sus ojos, antes llenos de cariño, ahora cargan con una inquietud que me inquieta. Elena, tenemos que hablar. En ese instante, supe que el mundo que había construido durante 50 años estaba a punto de derrumbarse. El eco de sus palabras retumba en mi mente y el collar en mi cuello parece volverse aún más pesado. La noche de nuestras bodas de oro se ha convertido en un preludio oscuro y la tormenta que se avecina amenaza con arrasar todo lo que conocía y amaba. Mientras me siento en el borde de la cama, un nudo se forma en mi estómago. Carlos se sienta a mi lado, con la cabeza entre las manos. Yo permanezco de pie, temerosa de lo que vendrá. He sido su compañera, su apoyo, y ahora, en este momento de vulnerabilidad, me doy cuenta de que el amor que creía inquebrantable es un espejismo. Finalmente se decide a hablar. Se llama Sofía. Dice, sin atreverse a mirarme a los ojos. Es más joven. Lo siento, Elena.
No sé cómo ha pasado. Aprieto el collar con fuerza, sintiendo los diamantes fríos contra mi piel. ¿Cuánto tiempo, Carlos? Su silencio es la respuesta más dolorosa de todas. Años. La palabra se desliza entre nosotros como un veneno, y me doy cuenta de que he estado viviendo en un mundo de mentiras. Sofía. Un nombre común para una herida tan extraordinaria. Cada recuerdo feliz de los últimos años se tiñe de mentira. Nuestros viajes a la costa de Andalucía, las tardes de domingo en casa, las risas con los nietos. ¿En cuántos de esos momentos estaba ella en su pensamiento? La humillación quema más que el dolor, y en ese instante la rabia empieza a burbujear en mi interior. Carlos se atreve a tocarme el brazo. Ella no tiene nada, Elena. Yo le he prometido ayudarla. Eres una mujer comprensiva. La palabra comprensiva me hiere. Suena como un insulto. Retiro mi brazo como si su contacto quemara. La impotencia se mezcla con la ira, y en ese momento el dolor empieza a transformarse en un deseo de venganza. Entonces, pronuncia la frase que encendería la llama de mi venganza. Ella admira mucho tus joyas, sobre todo el collar de la abuela. Le he hablado tanto de él. Su confesión, una petición monstruosa disfrazada de amor, resuena en el aire, y el futuro que creía seguro se desmorona ante mis ojos. La noche de bodas de oro se convierte en la primera grieta de un matrimonio que parecía inquebrantable. La verdad se cierne sobre mí como un velo oscuro, y en la oscuridad de mi corazón herido empiezo a tejer la venganza más exquisita que Madrid jamás conocería. La noche se había vuelto densa, como si el aire mismo se hubiera congelado en un instante de absoluto silencio. El dormitorio, que alguna vez había sido nuestro refugio, ahora se sentía extraño y frío, un espacio donde las risas se habían transformado en ecos lejanos. La luz de la luna, que entraba por la ventana, dibujaba rejas de sombras en el suelo de mármol, y el aroma de la celebración que había impregnado la casa se había desvanecido, dejando a su paso un tufo de traición y desolación. Carlos estaba sentado al borde de la cama, su cabeza entre las manos, como si la presión de sus pensamientos lo aplastara. Yo permanecía de pie, con la bata de seda que solía llevar con orgullo, ahora un simple recordatorio de lo que había sido. Mis pies descalzos sentían el frío del suelo, un frío que se adentraba en mis huesos. En mi mano sostenía el collar de la abuela, el símbolo de una unión que había creído inquebrantable. Los diamantes, que en otro tiempo parecían brillar con la luz del amor, ahora eran pedazos de hielo que me cortaban la piel. Se llama Sofía, dijo Carlos, su voz temblando, como si cada palabra le costara un esfuerzo titánico. No se atrevió a mirarme. Me quedé paralizada, sintiendo cómo la sangre se me helaba en las venas. Sofía, un nombre que resonaba en mi mente como un eco burlón, un nombre común para una herida tan extraordinaria. En un instante, el recuerdo de cada momento feliz compartido se tiñó de mentira, como si una capa de polvo hubiera cubierto la brillantez de nuestra historia. ¿Cuánto tiempo, Carlos?, le pregunté, mi voz saliendo de mi garganta como un susurro lleno de veneno. Su silencio se convirtió en la respuesta más dolorosa de todas. Años. Esa simple palabra ahogaba cualquier rincón de esperanza que aún pudiera quedarme. Las imágenes de nuestros viajes a la costa de Andalucía, las tardes de domingo en casa, las risas de nuestros nietos, se desvanecieron en un mar de dudas. ¿En cuántos de esos momentos había estado ella en su pensamiento? Me sentí ingenua, estúpida,
una vieja que había sido engañada con la misma facilidad con la que se engaña a un niño. La humillación quemaba más que el dolor. Carlos, al ver mi silencio, levantó la cabeza y por primera vez en mucho tiempo nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos, que alguna vez habían sido mi refugio, ahora eran océanos de confusión y arrepentimiento. Se atrevió a tocarme el brazo, su mano temblando al acercarse. Ella no tiene nada, Elena. Yo le he prometido ayudarla. Eres una mujer comprensiva. La palabra comprensiva resonó en el aire como un insulto, un golpe que me hizo retroceder. Retiré mi brazo como si su contacto quemara, como si su piel pudiera transferirle la traición que me había infligido. La ira y la tristeza se entremezclaban en mi interior, formando un torbellino de emociones que amenazaba con desbordarse. Aquel hombre, que había sido mi compañero durante tanto tiempo, se había convertido en un extraño. La fragilidad de su expresión no despertaba en mí compasión, sino un deseo de venganza que comenzaba a tomar forma en mi mente. No podía quedarme de brazos cruzados, no podía permitir que su infidelidad se convirtiera en un capítulo más de nuestra historia. Y entonces, como si hubiera pronunciado un conjuro, Carlos dejó caer la frase que encendería la llama de mi venganza. Ella admira mucho tus joyas, sobre todo el collar de la abuela. Le he hablado tanto de él. Las palabras flotaron en el aire, una petición monstruosa disfrazada de confesión. ¿Cómo podía ser tan cínico? Un escalofrío recorrió mi espalda, mientras la idea de lo que debía hacer comenzaba a tomar forma. Sofía, la usurpadora, la que había penetrado en mi vida con la ligereza de una pluma, no sabía lo que se avecinaba. Mi mirada se endureció mientras contemplaba el collar, ahora un objeto de odio en lugar de amor. Los diamantes, que antes representaban nuestra unión, se convirtieron en un símbolo de la traición. La imagen de Sofía, con su juventud y su frescura, se mezclaba en mi mente con la de la anciana que había sido mi abuela, quien había llevado ese collar con dignidad y honor. No iba a permitir que esa chica se apropiara de lo que era mío, de lo que siempre había sido mío. Carlos, incapaz de leer mis pensamientos, continuó hablando, intentando justificar lo injustificable. Pero sus palabras eran ruido, un murmullo distante que apenas llegaba a mis oídos. La necesidad de actuar se convirtió en una urgencia. La venganza sería dulce, lo sabía, no solo por mí, sino por cada mujer que había sido traicionada, por cada lágrima que había sido derramada en silencio. A medida que la ira se convertía en determinación, la imagen de Sofía se fue clarificando en mi mente. Su risa, sus gestos, todo lo que había atraído a Carlos hacia ella. La idea de que admirara mis joyas, que deseara lo que era mío, se convirtió en la chispa que necesitaba para encender mi fuego interior. No solo era el collar lo que necesitaba recuperar, sino también mi dignidad, mi orgullo. La noche se volvió más oscura y el silencio que nos envolvía se tornó en un tenso preámbulo de lo que estaba por venir. La venganza sería exquisita y Carlos sería el primero en darse cuenta de que había subestimado mi capacidad de resistencia. La vida que había compartido con él ya no existía. Lo que quedaba era una nueva Elena, dispuesta a reclamar lo que era suyo y a hacer que la traición de Carlos le costara más de lo que había imaginado. Mientras me giraba hacia la ventana, contemplando la luna que iluminaba la noche, supe que el camino hacia la venganza estaba trazado. Sofía, con su nombre que resonaba como un eco de desafío, sería solo el comienzo de mi transformación. La celebración de nuestras bodas de oro había marcado el final de una era y el inicio de otra, una en la que el dolor
se convertiría en fuerza. Los días que siguieron a la revelación de Carlos fueron una tortura silenciosa, un vaivén de emociones que me arrastraba entre el odio y la tristeza. La casa se convirtió en un escenario vacío, donde las risas y charlas se habían transformado en ecos lejanos, y cada rincón parecía susurrar secretos que ya no quería escuchar. La luz del sol, que antes inundaba el salón, ahora se colaba tímidamente a través de las cortinas, como si la propia naturaleza se compadeciera de mi dolor. El aroma a café por las mañanas, que solía ser mi ritual sagrado, se había convertido en un recordatorio del vacío que me rodeaba. Me empeñé en mantenerme ocupada. Cada mañana me sentaba en el despacho, rodeada de viejos papeles, fotografías amarillentas y recuerdos de un pasado que ahora me parecía ajeno. Intentaba ordenar mis pensamientos, pero cada hoja que pasaba parecía arrastrar consigo el peso de mis recuerdos. Mientras tanto, Carlos merodeaba por la casa, como un espectro atrapado en un hogar que ya no le pertenecía. Su presencia me resultaba insoportable, una sombra de lo que había sido, pero también un recordatorio constante de su traición. Fue en una de esas mañanas, mientras intentaba concentrarme en un viejo álbum de fotos, que Carlos se acercó. Sus pasos eran tímidos, cautelosos, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper la frágil atmósfera que nos rodeaba. Me detuve por un instante, sintiendo cómo el aire se volvía más denso. Al levantar la vista, lo vi arrodillado ante mí, con los ojos enrojecidos por el llanto y la desesperación. Un espectáculo patético que, en lugar de despertar mi compasión, solo avivó mi desprecio. Elena, por favor. Su voz temblaba, entrecortada. Sofía está pasando por un mal momento. Si le dieras el collar, sería un gesto, un símbolo de que entiendes, de que la perdonas, a ella, a mí. Ella cree que es la prueba de mi amor. Sus palabras flotaron en el aire, y en ese instante la rabia se encendió en mi pecho. ¿Perdonar? ¿A ella? ¿A la mujer que había invadido mi vida, que había tomado lo que era mío y lo había manchado con su presencia? Me costó contenerme, pero logré susurrar, con un tono que heló el ambiente. ¿Quieres que le entregue el legado de mi abuela a tu amante como prueba de tu amor? ¿Te has vuelto loco, Carlos? Verlo a sus pies, suplicando, no me producía pena, sino un asco profundo. El hombre que una vez había sido mi compañero, mi confidente, se había convertido en un ser débil y manipulado. Un hombre que no dudaba en ofrecerme como un sacrificio a su amante por un par de dulces palabras. La idea de que deseaba que Sofía llevara mi historia colgada de su cuello me revolvía el estómago. En ese momento, el dolor se transformó en una rabia fría y calculadora. No podía dejar que esto quedara así. Elena, por favor, solo es un collar. No es más que una joya, continuó, intentando justificar lo injustificable. Carlos, no es solo un collar, es mi historia, mi legado, y no te lo daré, nunca. Me levanté de la silla, dejando el álbum a un lado, y me dirigí al desván. Necesitaba encontrar algo, un viejo álbum de fotos que me recordara quién era yo antes de que él llegara a mi vida. La escalera crujió bajo mis pies mientras subía, y el aire se volvió más pesado, impregnado de polvo y recuerdos olvidados. Abrí la puerta del desván, y la penumbra me recibió, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Busqué entre cajas y baúles, sintiendo cómo el polvo se asentaba en mis manos. Cada objeto que tocaba me devolvía una parte de mí misma que había creído perdida. Finalmente, encontré un viejo baúl
que pertenecía a mi abuela, uno que no había tocado en décadas. Con manos temblorosas lo abrí, y allí, envuelta en un paño de terciopelo descolorido, la vi. La réplica. Mi abuela había mandado hacer una copia exacta del collar para sus viajes al extranjero después de la guerra. Era casi perfecta. Solo un experto joyero podría notar la diferencia. La sostuve entre mis manos, sintiendo su peso, la frialdad del metal. Era más ligera que el original, y el brillo, ligeramente distinto, parecía reflejar la luz de una manera más sutil. Una idea, terrible y brillante, comenzó a formarse en mi mente. Carlos quería un gesto que demostrara mi perdón. Pues iba a dárselo, pero no el que él esperaba. Bajé del desván con la réplica en la mano, mi corazón latiendo con fuerza. La rabia se transformó en determinación. No iba a dejar que esta mujer ni él se salieran con la suya. Carlos quería que su amante sintiera que había ganado, que su amor era legítimo. Pues bien, iba a tener un gesto que ni él ni Sofía olvidarían jamás. La historia que había construido a su alrededor se derrumbaría, igual que mi confianza. Cuando llegué a la sala, Carlos me miró con una mezcla de esperanza y temor. Sabía que algo había cambiado en mí. Su mirada se posó en la caja que llevaba en mis manos, y en ese instante comprendí que estaba a punto de dar el primer paso hacia mi venganza. Sonreí con frialdad. La decisión estaba tomada. «Carlos», dije, mi voz suave pero firme, «creo que tengo el gesto que estás buscando». La lluvia seguía cayendo con una insistencia casi dolorosa, un sonido monótono que se colaba por cada rincón de mi casa, como un lamento que se enredaba entre mis pensamientos. Me quedé mirando por el ventanal. El cielo gris se reflejaba en el cristal y sentí que el mundo exterior se había detenido. La atmósfera era densa, como si el aire estuviera cargado de secretos y traiciones. Una tarde como esta, no podía evitar recordar las palabras de Isabel, su advertencia resonando en mi mente. El amor se convierte en odio cuando la traición entra en juego. Bajé a la cocina con un propósito claro. Necesitaba un momento a solas para escuchar mis propios pensamientos. Hice té, la infusión caliente me reconfortaba, pero el verdadero calor provenía de la determinación que ardía en mi pecho. En el fondo de mi corazón sabía que estaba tramando algo que cambiaría el rumbo de mi vida. Mientras el agua hervía, mi mente se llenaba de imágenes de Carlos, de su rostro inocente mientras me suplicaba perdón, de su mentira disfrazada de amor. Su comportamiento errático me había dejado una herida profunda, y la necesidad de venganza se había instalado en mí como un huésped indeseado. Decidí que era hora de crear la escena perfecta para mi trampa. Regresé a mi habitación y dejé el estuche de terciopelo sobre el tocador, abierto, como si fuera un descuido. El brillo del interior vacío me provocó una sonrisa maliciosa. Sabía que Carlos estaba en su despacho, haciendo llamadas en voz baja, como un niño que sabe que está haciendo algo prohibido. La ironía de la situación no se me escapaba. Él pensaba que tenía el control, pero yo era la que manejaba los hilos. Me senté en la cama. El silencio de la casa se sentía abrumador. Era un silencio que me permitía escuchar el latido acelerado de mi corazón, un recordatorio constante de que estaba tomando el control de mi vida de nuevo. Él subirá, pensé, verá el estuche y caerá en la trampa. No podía esperar a que esa imagen se hiciera realidad. Estaba ansiosa por verlo actuar, por ver cómo su codicia lo cegaría una vez más. Mientras tanto, la lluvia seguía cayendo, un ritmo constante
que acompañaba mis pensamientos. Pensé en el collar auténtico, resguardado en la caja fuerte del banco, donde lo había dejado esa misma mañana. Era un acto de liberación, un paso hacia adelante en mi búsqueda de justicia. La idea de que Carlos pudiera pensar que yo había olvidado la existencia de la joya me llenaba de satisfacción. ¿Cómo podía haber sido tan tonto? La venganza nunca había sido tan dulce y tan necesaria. Pasaron los minutos, el tiempo parecía alargarse. Cada segundo que transcurría me acercaba más a la culminación de mi plan. Finalmente decidí que era el momento. Subí de nuevo a mi habitación, respirando profundamente, intentando calmar la emoción que palpitaba en mi interior. El estuche de terciopelo seguía allí, pero ahora tenía que parecer desolador. Cerré los ojos un instante, me dejé llevar por la interpretación de la desesperación que había ensayado en mi mente. Al abrir los ojos, el estuche estaba cerrado. Me acerqué, lo abrí con una mano temblorosa. Un vacío abrumador me invadió y una oleada de falsa desesperación me recorrió. ¿Dónde está?, grité, dejando escapar un alarido que resonó por toda la casa. ¡Carlos! Escuché pasos apresurados. Él llegó rápidamente, con su expresión de falsa preocupación pintada en el rostro, como si realmente le importara. Miró el estuche y luego me miró a mí, sus ojos buscando una respuesta que no tenía. ¿Qué pasa, Elena? ¿Qué sucede?, preguntó, su voz temblando ligeramente. ¡El collar!, grité, mientras las lágrimas de cocodrilo comenzaban a correr por mis mejillas. ¡Carlos! El collar de la abuela ha desaparecido. Su expresión cambió a una mezcla de horror y confusión, y eso me hizo sentir un extraño placer. Él no sabía nada, no imaginaba que estaba ante la cazadora y no ante la presa. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo ha desaparecido?, preguntó, su voz ahora un susurro inquieto. La actuación era casi tan buena como la mía, y me pregunté si alguna vez había sido así de convincente en su engaño. No lo sé, le respondí, dejando caer una lágrima adicional para añadir dramatismo. Lo dejé aquí esta mañana, y ahora no está. ¿Por qué haría yo algo así? Mientras él comenzaba a buscar frenéticamente por toda la habitación, yo me mantenía en un rincón, observando su desesperación con una mezcla de satisfacción y anticipación. Cada movimiento que hacía, cada palabra que pronunciaba, era una pieza de un rompecabezas que se iba armando lentamente. La sensación de tener el control era embriagadora. «Voy a llamar a la policía», dijo de repente, su rostro pálido. «No podemos dejar que esto se convierta en un escándalo. No podemos». Su miedo no era solo por la pérdida del collar, era por las consecuencias que eso podría tener. La idea de que su infidelidad pudiera salir a la luz lo aterraba. Y ahí estaba yo, disfrutando del espectáculo que había comenzado a orquestar. «¿Y qué les dirás?», le pregunté, dejando que una mueca de desdén cruzara mi rostro. ¿Que te robé el collar para dárselo a tu amante? ¿O que te olvidaste de cuidarlo? La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Carlos se detuvo, mirándome, su mirada llena de una mezcla de impotencia y desesperación. «Elena, por favor, esto no es el momento», dijo, tratando de recuperar un poco de control. Pero el juego apenas estaba comenzando. «No, Carlos, este es el momento», le respondí, sintiendo cómo la venganza empezaba a tomar forma en la oscura telaraña de mi mente. «Este es el momento
en que verás las consecuencias de tus decisiones. Me acerqué a él, dejando que la falsa desesperación se desvaneciera, y en su lugar, una mirada de determinación se apoderó de mí. Este es solo el principio. La próxima vez que pienses en traicionar a alguien que te ama, espero que recuerdes esta tarde gris y lluviosa en Madrid. Y con esas palabras supe que el juego había comenzado. La lluvia seguía cayendo, pero en mi corazón había un brillo de esperanza. La cacería estaba en marcha. La mañana siguiente, el sol luchaba por atravesar un manto de nubes grises que amenazaban con descargar su furia en cualquier momento. La luz era tenue y la casa parecía un refugio sombrío, impregnado de una tensión casi palpable. Me encontraba sentada en el sofá del salón, con una manta sobre mis rodillas, mirando a la nada, como si el vacío que me rodeaba pudiera absorber todo el dolor que me había provocado Carlos. Era un papel que había ensayado en mi mente, el de una mujer devastada, rota por la pérdida y la traición. Carlos se sentó a mi lado, cauteloso, como si cada movimiento que hiciera pudiera provocar una explosión. Su presencia era un recordatorio constante de la traición, y su intento de consolarme solo aumentaba mi repulsión. Podía sentir su mirada ansiosa, buscando una respuesta que no sabía si podría dar. La casa, antes un refugio de amor, ahora se sentía como una prisión. Elena, lo he pensado mejor, empezó él, con esa voz suave y ensayada que había usado tantas veces antes. Lo del collar fue una locura. Olvídalo. Ahora debemos concentrarnos en encontrar al ladrón. En mi interior, una risa amarga brotaba, contenida, como un susurro que se negaba a salir. ¿Encontrar al ladrón? ¿Acaso no se daba cuenta de que el ladrón era él mismo, el ladrón de mi confianza y de mis ilusiones? Pero en ese momento debía mantener mi actuación, debía seguir interpretando el papel que había creado. «Carlos», dije con un tono tembloroso, casi suplicante, «no lo robaron, lo escondí yo. Tenía miedo de ti». Mientras pronunciaba esas palabras, saqué de mi bolsillo la réplica del collar, envuelta con un simple pañuelo de seda. El momento era crucial. Sus ojos se abrieron como platos al ver la joya. La imitación era perfecta, pero se daría cuenta de que el peso no era el correcto, que el brillo de las esmeraldas no tenía la misma profundidad. Le extendí la joya, sintiendo la tensión en el aire. Pero tienes razón. No puedo vivir con este odio. Dáselo. Que sea el precio de mi paz. Mi corazón martilleaba en mi pecho. Lo miré a los ojos, buscando alguna señal de duda, alguna chispa de comprensión. Pero en cambio, vi la codicia y el alivio inundar su rostro. No veía la joya. Veía su libertad, el fin de sus problemas conmigo. Estaba tan ciego por su propia debilidad que era incapaz de ver la verdad que tenía delante. Había ganado esta batalla. Carlos tomó la réplica con manos temblorosas. La miró con una avidez que me revolvió el estómago. No había un atisbo de duda en su rostro, solo una ansia voraz por recuperar lo que había perdido. Me abrazó, un abrazo falso y vacío, y en su susurro escuché la traición de su voz. Gracias, Elena. Sabía que entenderías. Eres la mujer más generosa del mundo. Sentí una oleada de repulsión mientras sus brazos me rodeaban, pero mantuve la compostura. En ese momento, el peso de la falsa joya parecía ligero en mi mano, un símbolo de mi victoria, de mi astucia. Mientras Carlos se alejaba, con la caja que contenía la falsificación en el bolsillo de su chaqueta,
Una sonrisa fría y amarga se dibujó en mi rostro. Era la primera sonrisa en semanas, una sonrisa que hablaba de la trampa que había puesto, del cebo que había dejado caer. Lo vi salir de la casa, la puerta cerrándose tras él con un leve crujido. Y en ese instante supe que la presa había caído en la trampa. Ahora solo faltaba el siguiente paso de mi plan, el que me acercaría a la justicia que tanto deseaba. La risa que había contenido brotó en mi interior, y aunque no la dejé escapar, la sentí como un eco de mi renacimiento. Ya no era la mujer devastada y rota que había sido la noche anterior. Era una mujer decidida a reclamar lo que era suyo, a despojar a Carlos de su arrogancia y a hacer que él y Sofía pagaran por el dolor que habían causado. Mientras me quedaba sola en el salón, el sonido de la lluvia comenzaba a caer con suavidad sobre el tejado, como un suave murmullo que me acompañaba en mi nueva resolución. Era el momento de tomar el control, de transformar mi dolor en una fuerza imparable. La casa, una vez más, se convertiría en un campo de batalla, y yo en la actriz principal de esta tragedia en la que había decidido ser la dueña de mi destino. Sevilla me recibió con sus brazos abiertos, como si cada calle empedrada y cada rincón florido quisieran consolarme. El aire, impregnado del aroma del azahar y el incienso, era un recordatorio de que la vida, incluso en su dolor, podía ofrecer momentos de belleza. Pasaba mis días en el barrio de Santa Cruz, donde el sonido de una guitarra flamenca reverberaba en las plazas y el sol invernal acariciaba mi piel. En un pequeño hotel con encanto, me refugié de la tormenta que había dejado mi vida en Madrid, un caos de traiciones y desengaños. Paseaba por las calles estrechas, sintiendo el latir de la ciudad, buscando en su historia y su arte la fuerza que necesitaba. El Alcázar, con su esplendor mudéjar, se alzaba ante mí como un símbolo de resistencia. Cada rincón de los jardines de Murillo me ofrecía un respiro, un momento de paz que contrastaba con el tumulto en mi interior. Sin embargo, mi mente no podía escapar del pensamiento de Carlos y Sofía. La imagen de ella, luciendo mi collar, se había grabado en mi mente como una herida abierta. Una tarde, mientras sorbía un café en una terraza, decidí que era hora de mover los hilos. Saqué mi teléfono y marqué el número de don Mateo, el dueño de la joyería más prestigiosa de Madrid. La voz familiar al otro lado de la línea me devolvió un poco de calma. Mateo querido, soy Elena. Comencé, intentando mantener la serenidad en mi tono. Necesito un favor enorme. Es un asunto delicado, de honor. La palabra honor resonó en mi mente como un eco de lo que había perdido. Sin entrar en detalles escabrosos, le expliqué que una pieza similar a la de mi abuela podría aparecer en su tienda y que me gustaría que la examinara con mucho cuidado. Por supuesto, Elena. Lo que necesites, ya sabes que siempre puedes contar conmigo, respondió con su habitual calidez. La conversación terminó con la promesa de que revisaría cualquier joya que llegara a sus manos. Colgué, sintiendo que la estrategia comenzaba a tomar forma. Era un movimiento sutil, pero necesario. La venganza, como un buen vino, debía madurar, y yo era la enóloga que cuidaría cada fase del proceso. Al día siguiente, decidí visitar los jardines de Murillo. La belleza de Sevilla, con su luz dorada y su vibrante vegetación, era un bálsamo para mi alma atormentada. Sin embargo, mi mente seguía en Madrid, atada allí a la imagen de Sofía. Me imaginaba a ella, con su sonrisa arrogante, presumiendo del collar como si fuera un trofeo, luciendo mi historia como si fuera suya.
La rabia burbujeaba en mi interior, pero la controlé. La venganza no era un plato que se servía caliente, sino uno que se preparaba con la precisión de un artesano y se servía en el momento exacto, a la temperatura perfecta. Las horas se deslizaban como el agua del río Guadalquivir mientras contemplaba la vida fluir a mi alrededor. Niños jugando, parejas paseando, ancianos sentados en bancos, todos ajenos a la tormenta que se gestaba en mi corazón. Pero todo cambió cuando mi teléfono sonó. Era Isabel, mi amiga de confianza, y su voz, entrecortada por la emoción, hizo que mi pulso se acelerara. Elena, no te lo vas a creer. He visto a la otra en una recepción. Llevaba puesto tu collar. O al menos eso parecía. Se paseaba como una reina. ¡Qué descaro! La noticia me dejó sin aliento. Por un momento, el mundo se detuvo a mi alrededor. Sofía, con mi collar, el símbolo de mi traición, era ahora un objeto de exhibición en su cuello. La ira que había contenido comenzó a desbordarse. No te preocupes, Isabel, le respondí con una calma que, sabía, la sorprendería. Las reinas a veces llevan coronas de cristal pensando que son de diamantes. Era un recordatorio de que, aunque ella se sintiera en la cima del mundo, la verdad siempre saldría a la luz. Colgué y, mientras el sol se ocultaba tras los edificios, comprendí que el momento se acercaba. Sofía, cegada por su arrogancia, no tardaría en querer validar su trofeo. La imagen de su sonrisa deslumbrante, adornada con mi collar, se convirtió en el combustible que avivó mi determinación. La venganza sería dulce, y lo mejor de todo es que nadie podría imaginar el plan que había tejido en la distancia. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía y las estrellas comenzaban a brillar, decidí que no podía quedarme en Sevilla por más tiempo. Había llegado el momento de regresar a Madrid y enfrentar a los fantasmas que había dejado atrás. Con el corazón latiendo con fuerza, empaqué mis cosas, sabiendo que la próxima vez que me encontrara con Carlos y Sofía, el juego cambiaría. La cazadora estaba lista, y el silencio que rodeaba mi plan sería el preludio de una tormenta que dejaría una huella imborrable en sus vidas. El aire frío de diciembre me golpeó al salir del taxi, un recordatorio de que la Navidad había llegado a Madrid. Las luces de la Gran Vía parpadeaban con una promesa de alegría que me resultaba ajena. La ciudad estaba engalanada, pero para mí todo era un escenario en el que se preparaba la tormenta perfecta. La gente corría de un lado a otro, cargada de bolsas llenas de regalos, sonrientes y despreocupados, ajenos a la realidad que se cernía sobre mí. Me detuve un momento, observando el bullicio, el clamor de las risas que parecían burlarse de mi dolor. Esa mañana había decidido dar el primer paso en mi plan de venganza. A través de una conocida en común, me aseguré de que Sofía escuchara el rumor que había tejido con tanto cuidado. Una casa de subastas internacional estaba en Madrid en busca de piezas excepcionales de la Belle Époque. El collar de mi abuela, una joya que representaba no solo un legado familiar, sino también el amor que unió a mis abuelos, era el cebo perfecto. La ambición de Sofía, tan evidente y voraz, me daba la certeza de que caería en la trampa. Mientras caminaba, un escalofrío me recorrió la espalda. Imaginaba a Sofía, con su risa superficial y su mirada de codicia, acercándose al joyero, tratando de convertir una historia en un precio. La idea de que ella pudiera tocar lo que una vez fue un símbolo de amor y devoción me llenaba de rabia. Pero esa rabia se transformó en una determinación fría y calculadora. En un pequeño café de la calle Serrano, donde el aroma del café y el chocolate caliente se mezclaban con el murmullo de las conversaciones, me reuní con el investigador privado que había contratado.
Era un hombre de aspecto serio, con una expresión que hablaba de experiencia, y me recibió con un gesto de complicidad. Al sentarnos, me pasó un grabador. «Escucha esto», me dijo, y su voz tenía un tono de satisfacción que me hizo sentir ansiosa. La conversación que siguió me hizo sentir como si estuviera escuchando a una serpiente deslizándose entre las sombras. La voz de Sofía, cargada de arrogancia, llenó el pequeño espacio del café. «Cariño, este collar vale más que todo el patrimonio de su familia. Carlos dice que es una pieza de museo. Voy a llevarlo a tasar a la joyería de Serrano, la mejor. Quiero saber exactamente cuántos millones llevo colgados del cuello». Sus palabras eran un veneno, y una risa amarga se escapó de mis labios. La codicia goteaba de cada una de sus frases. No le importaba la historia, el arte, ni el amor que mi abuelo había puesto en aquel regalo. Solo veía un número, un cheque que la liberaría de su mediocridad. En ese momento comprendí que no estaba destruyendo a una persona, sino desenmascarando a una farsante que se había infiltrado en mi vida y en la de mi familia. Me daba pena pensar que era capaz de traicionar no solo a Carlos, sino también a mí, a nuestra historia. Pero esa pena se transformó en fuerza. No podía dejar que su vulgaridad manchara el legado de mis abuelos. El investigador, al notar mi concentración, me interrumpió. «La cita está confirmada. Sofía ha reservado una hora con don Mateo para mañana a las 5 de la tarde. Mi corazón se aceleró. Era el momento que había estado esperando. La tormenta estaba a punto de desatarse y yo sería la que la desencadenara. Con una determinación férrea, saqué mi teléfono y llamé a mis hijos. «Mañana a las 5 de la tarde necesito que estéis conmigo en una cafetería frente a la joyería de la calle Serrano. No preguntéis. Solo confiad en vuestra madre». Ellos conocían mi espíritu indomable, y aunque me miraron con curiosidad, no dudaron en aceptar mi petición. Tenía que tenerlos cerca. Su apoyo sería esencial en el desenlace de este acto. Caminé de regreso a casa, sintiendo el peso del collar de mi abuela en mi mente. Era un símbolo que se había convertido en una carga para mí, pero también en una herramienta de justicia. La noche caía sobre Madrid y las luces de la ciudad empezaban a brillar con más intensidad, como si supieran que algo importante se estaba urdiendo en sus entrañas. La arrogancia de la usurpadora pronto se vería desnudada ante la verdad. Mientras cruzaba la puerta de mi hogar, una oleada de nostalgia me invadió. Miré la fotografía de mis abuelos en la pared, sonriendo felices en su boda. El amor que había sido el fundamento de su unión ahora se convertía en mi arma. No solo luchaba por mí, sino por ellos, por la memoria que había sido mancillada por la traición de Carlos y la ambición de Sofía. Me senté en el sofá, reflexionando sobre lo que estaba por venir. No había vuelta atrás, había tomado una decisión y estaba decidida a llevarla a cabo. Me levanté, fui a la cocina y preparé una infusión. El calor del agua hirviendo me reconfortaba, y mientras observaba cómo el vapor se elevaba, visualizaba la escena del día siguiente. Sofía, en su arrogancia, sería atrapada en su propia red de mentiras y ambiciones. La función estaba a punto de comenzar, y yo estaba lista para asumir el papel que me correspondía. El sol se deslizaba por la milla de oro de Madrid, tiñendo de dorado las calles elegantes y las fachadas de los edificios. La exclusiva cafetería, con sus mesas de mármol y sillas de diseño, se llenaba del aroma intenso del café recién molido y de los dulces que exhibían una perfección casi artística. Yo me encontraba sentada junto al ventanal, con Laura y Javier a mi lado.
Ellos no entendían del todo qué hacíamos allí, y sus miradas de confusión me atravesaban como dagas. Sostenía una taza de té en mis manos. La cerámica caliente contrastaba con el frío que sentía en mi interior. Aparentemente todo parecía normal, pero mi corazón latía con una intensidad que delataba mi nerviosismo. La vida que había construido se desmoronaba a mi alrededor, y en ese preciso momento el dolor se transformaba en una resolución férrea. No podía permitir que Sofía se saliera con la suya. No podía dejar que Carlos pensara que había ganado. Laura, con su voz suave, rompió el silencio que nos envolvía. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó, mirando por la ventana. «¿Por qué estamos aquí? Papá nos dijo que estabas destrozada por el robo del collar». La miré y, a pesar del torbellino que me consumía, intenté ofrecerle una sonrisa serena. En mis entrañas sabía que el dolor tenía muchas fases y que la última, a veces, era la justicia. «El dolor tiene muchas fases, hija. La última, a veces, es la justicia», respondí, tratando de infundir en mis palabras un aire de calma que en ese momento me resultaba difícil de conseguir. Javier, que había estado en silencio, miró a su hermana y luego a mí, como si intentara desentrañar un misterio que se le escapaba. «Pero, ¿qué tiene que ver el collar?», insistió. Su curiosidad era un hilo que me unía a la vida anterior, una vida que se deslizaba de mis manos como arena. Pero no podía darles más explicaciones. El tiempo no era propicio para la verdad completa. Tenía que mantenerlos al margen, al menos por ahora. A través del gran ventanal vi un coche de lujo detenerse frente a la joyería de don Mateo. El corazón me dio un vuelco. Carlos estaba en el asiento del conductor. Su expresión mostraba la mezcla de arrogancia y cobardía que tanto me irritaba. No se atrevió a salir del coche, y en su lugar Sofía bajó, luciendo como si la ciudad le debiera una reverencia. Vestía un traje blanco, que resaltaba su figura delgada y sus aires de grandeza. Caminaba hacia la puerta de la joyería como si el mundo le perteneciera, sin saber que ese paso la conducía hacia su propia humillación. Por un instante dejé de respirar. La imagen de Sofía avanzando hacia su destino me llenó de una satisfacción oscura. La venganza es un plato que se sirve frío, y yo había estado cocinando este momento con paciencia. Aun así, el nudo en mi estómago me recordaba que esto no era solo un juego. Había mucho en juego. Pasaron unos minutos que se me antojaron eternos. La veía a través del cristal, hablando animadamente con don Mateo en un salón privado. Sus gestos eran de confianza, de seguridad, como si las joyas que contemplaban fueran parte de su vida y no un mero adorno. En un momento vi cómo se quitaba el collar que había sido de mi abuela. Lo entregó como si fuera un regalo, sin saber que lo que realmente entregaba era su dignidad. El tiempo se detuvo cuando don Mateo, con su lupa de joyero, examinó el collar. No podía oír sus palabras, pero la mirada que se intercambiaron era suficiente para entender que algo no estaba bien. La expresión de Sofía, que al principio había sido de arrogancia y satisfacción, empezó a desmoronarse. Su sonrisa se congeló y un indicio de sorpresa y luego de miedo cruzó su rostro. El espectáculo estaba a punto de comenzar. La justicia, en su forma más pura, se materializaba ante mis ojos. No era solo un collar, era un símbolo de todo lo que había perdido, de todas las traiciones y del dolor que había soportado. En ese momento sentí que el aire en la cafetería se volvía más denso. Las conversaciones a mi alrededor se desvanecían en un murmullo lejano. Todo se centraba en esa escena. Mis hijos,
ajenos a la magnitud del momento, observaban con ojos curiosos. Laura volvió a preguntarme, esta vez con un tono más urgente. «Mamá, ¿de verdad estás bien?» La miré y, en un acto reflejo, me obligué a sonreír de nuevo. «Todo estará bien, cariño. Solo observa», le dije, sin poder evitar que mi voz temblara ligeramente. No podía compartir con ellos el peso de la verdad, no aún. El instante se alargó como un chicle masticado, y entonces don Mateo levantó la vista del collar. Su expresión era la de un hombre que había descubierto algo perturbador. No podía escuchar lo que decía, pero su gesto era claro. Había un problema. Sofía, que poco a poco comenzaba a comprender la situación, se puso pálida. En ese momento mi corazón se aceleró. La venganza estaba a la vuelta de la esquina, y la justicia que había esperado durante tanto tiempo estaba a punto de hacerse realidad. Observé cómo Sofía se encogía, como si el peso de su arrogancia ahora la aplastara. La escena frente a mí era un reflejo de mis propias luchas, de mis propios miedos, y en ese instante sentí que el poder regresaba a mí. La mañana se desperezaba en Sevilla, pero yo aún no había encontrado el descanso que anhelaba. La tensión me acompañaba como una sombra. Al llegar a la joyería, el aire se sentía pesado, impregnado de un silencio opulento que contrastaba con la algarabía de las calles aledañas. A través de la ventana observé el interior del local. Alfombras persas que absorbían los pasos de los escasos clientes. Vitrinas repletas de joyas que relucían bajo la luz tenue. Era un mundo que parecía ajeno a mi realidad, un espacio donde la riqueza y la ostentación se entrelazaban con la vida cotidiana, pero cuyo brillo no lograba deslumbrarme. Sofía se encontraba de pie, en el centro de ese universo lujoso, con una altivez que no podía ocultar su impaciencia. La miré con desdén. ¿Cómo podía ser tan arrogante, tan segura de sí misma, cuando en el fondo sabía que estaba a punto de enfrentarse a su propio fracaso? Don Mateo, el experto, se movía con la teatralidad de un maestro de ceremonias, y yo no podía evitar imaginar el momento en que desvelaría la verdad. Me senté en una mesa cercana, con mi té humeante a un lado, esperando con ansias el desenlace de esta comedia de errores. El sonido de la campanilla al abrirse la puerta de cristal me trajo de vuelta a la realidad. Don Mateo entró en la sala privada y la atmósfera se tornó eléctrica. Se acercó a la mesa donde Sofía había depositado el collar. Mientras se preparaba, el murmullo de los clientes se apagó para dar paso a la expectación. Yo lo sabía. Este momento era mío. El tiempo pareció detenerse y, a pesar del silencio, podía oír los latidos de mi propio corazón, resonando con cada segundo que pasaba. «Señorita», comenzó don Mateo, su voz grave llenando el espacio con una claridad que resonó en las paredes de la joyería. Mis ojos se iluminaron al escuchar sus palabras. He tenido el honor de conocer el collar original de la familia Montenegro durante décadas. Es una obra de arte. La pausa que siguió fue un instante de oro, un momento suspendido en el aire que disfruté con cada fibra de mi ser. La joya falsa brilló con un destello engañoso cuando la levantó con la punta de unas pinzas. La mirada de Sofía se tornó de curiosidad a preocupación y finalmente a horror. Esto es una imitación, una copia de bisutería. De buena calidad, sí, pero su valor es prácticamente nulo. La contundencia de sus palabras fue como un golpe bajo. La multitud se agolpó en torno a la escena.
y el murmullo de asombro comenzó a elevarse. Desde mi mesa observé su colapso. El rostro de Sofía pasó del desconcierto a la furia, y de la furia a la más absoluta humillación. Las miradas de desprecio de los otros clientes se clavaron en ella como dagas. En un instante había dejado de ser la reina de la fiesta para convertirse en el hazmerreír de la calle Serrano. Yo, en cambio, saboreé un sorbo de mi té. Era el sorbo más delicioso que había probado en mi vida. La venganza, ese manjar prohibido, se deslizaba por mi garganta como un néctar. El clímax llegó cuando Sofía, con la cara roja de ira, salió de la joyería. La puerta se cerró de un portazo, resonando la campanilla con una violencia que me hizo sonreír. Desde mi posición privilegiada, vi cómo se dirigía al coche donde Carlos la esperaba. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Los gestos frenéticos de Sofía, que señalaban hacia la joyería, eran un espectáculo que no podía perderme. Y entonces, ante mis ojos, arrojó el collar falso a la cara de Carlos a través de la ventanilla abierta. Su fracaso se convertía en un eco de mi propia victoria. Mis hijos, sentados a mi lado, me miraron atónitos, comenzando a comprender la magnitud de lo que acababa de suceder. En su rostro se reflejaron la sorpresa y la incredulidad, pero también una chispa de admiración. Era el momento de revelar lo que había estado guardando, el verdadero tesoro que había permanecido oculto durante tanto tiempo. Saqué de mi bolso un pequeño estuche de terciopelo, sintiendo el pulso acelerado de mi corazón. Con manos temblorosas, abrí el estuche sobre la mesa. Dentro, sobre un satén negro, descansaba el verdadero collar de mi abuela, brillando con una luz pura y vengadora. Era un símbolo de mi herencia, de mi pasado, de la fuerza que había cultivado a lo largo de los años. Con cada destello del collar, recordé las historias de amor y sacrificio que habían forjado mi familia. Era un legado que había decidido recuperar, no solo para mí, sino para demostrar a mis hijos que la dignidad y la fuerza son las mejores armas en la vida. Mira, dije, girándome hacia ellos. La emoción me llenaba la voz. Esto es lo que realmente importa. No son las apariencias ni las posesiones materiales. Es el valor de lo auténtico, de lo que tiene historia y significado. Ellos se acercaron, fascinados, mientras examinaban la joya que había pertenecido a mi abuela. Sentí que la humillación de Sofía se desvanecía, absorbida por la luz del collar que ahora brillaba con fuerza en mis manos. Mientras tanto, afuera, la escena de Sofía y Carlos comenzaba a desdibujarse. El eco de su ira se desvanecía en la lejanía, y yo sabía que había dado un paso decisivo hacia mi propia liberación. La venganza se había consumado, pero más allá de eso, había encontrado mi voz y mi valor. En ese momento de revelación, entendí que no solo había recuperado un collar, había recuperado mi dignidad. El aire en nuestra casa se sentía diferente, como si la luz del atardecer hubiera barrido las sombras que hasta entonces me habían atrapado. El salón, ahora más luminoso, se convirtió en un refugio inesperado donde mis hijos y yo nos encontrábamos sentados, con el collar verdadero sobre la mesa de centro. La joya brillaba intensamente, capturando los tonos dorados del sol poniente, como un símbolo de mi renacimiento. Reuní a Javier y Laura, y al mirarlos sentí una mezcla de orgullo y ternura. Ellos eran mi razón, el hilo que me unía a la vida. Con voz firme, comencé a relatarles toda la historia, cada detalle meticulosamente planeado, cada paso que había dado para enfrentar la traición que me había desgarrado por dentro. Cuando supe que Carlos estaba con Sofía
comencé, no solo me sentí traicionada, sino también despojada de mi dignidad. Pero no podía quedarme de brazos cruzados. Así que, con la ayuda de don Mateo, creé un plan. Le di a Sofía una copia del collar, una trampa para hacerla caer en su propia codicia. Javier me miraba con admiración, sus ojos iluminados por la revelación. «Mamá, eres increíble», exclamó, su voz llena de asombro. «Le has dado una lección que no olvidará en su vida». Laura, por otro lado, tenía lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio y orgullo. Pero, ¿y papá? ¿Qué va a pasar ahora? Su pregunta me golpeó con fuerza. No había pensado en Carlos desde que decidí dar el paso hacia mi libertad. Justo en ese instante, la puerta principal se abrió con un chirrido familiar. El corazón se me detuvo. Era Carlos. Su figura, una sombra del hombre que había amado, entró en la habitación como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Mis hijos intercambiaron miradas de sorpresa, y yo sentí cómo el aire se volvía denso. Lo observé mientras se acercaba, su rostro revelando una derrota que nunca había visto en él. Parecía haber envejecido 10 años en una sola tarde, y la humillación de su amante se había convertido también en su propia humillación. Venía a mí, supongo, a pedir perdón una vez más. Pero algo en mi interior había cambiado de forma irreversible. Ya no había amor ni odio, solo una inmensa, gélida indiferencia que me envolvía como un manto. Carlos se detuvo ante mí, sus ojos buscando los míos, llenos de desesperación. «Elena», comenzó, su voz quebrándose, «perdóname. He sido un idiota. Te quiero a ti». Las palabras resonaban en la habitación, pero no lograron tocarme. Mis ojos se posaron en el collar sobre la mesa y, sin pensarlo, lo cogí y me lo puse. Sentí el frío metal contra mi piel, como una armadura que me protegía de su vulnerabilidad. Era un símbolo de mi fuerza renovada, de la mujer que había estado atrapada por demasiado tiempo en la imagen de una esposa sumisa. Carlos vio el collar y su rostro se descompuso. Caía de rodillas, igual que aquella primera vez, cuando me suplicó que le perdonara su traición. Pero esta vez, sus lágrimas no me producían compasión. Eran solo un eco de su propia caída. Me levanté y lo miré desde arriba, sintiendo el poder que emanaba de mi ser. «Se acabó, Carlos», pronuncié con voz firme. «Coge tus cosas. Quiero que te vayas de mi casa esta misma noche». Las palabras resonaron en el silencio y sentí que cada sílaba sellaba no solo su destino, sino también el mío, mi liberación. La decisión estaba tomada, y en su rostro vi la mezcla de incredulidad y resignación. Carlos se levantó, la tristeza dibujando surcos profundos en su rostro. No dije nada más. Me giré, sintiendo el peso de su mirada, y fui hacia el balcón. Desde allí contemplé la ciudad que se extendía ante mí, con sus luces comenzando a brillar en la distancia. Era una nueva vida que se presentaba ante mí, una vida que elegiría vivir sin las cadenas de la traición. «Todo va a estar bien», murmuré para mí misma, sintiendo una brisa suave que acariciaba mi rostro. Mis hijos, todavía en el salón, me miraban con la mezcla de admiración y amor que siempre había deseado. El camino hacia la reconstrucción de mi vida comenzaba en ese instante, y en el rincón de mi corazón una nueva esperanza germinaba. La reina había vuelto, y esta vez no había lugar para el dolor ni la traición. Solo habría espacio para la dignidad y el amor propio,
aquellos tesoros que siempre habían estado ocultos, pero que ahora brillaban con más fuerza que nunca. Las primeras luces de la mañana se colaban entre las cortinas de mi casa, un hogar que ahora se sentía como un refugio, un espacio que había recuperado para mí misma. Con cada día que pasaba, la atmósfera en el interior de mis paredes se transformaba, así como yo misma. Las semanas posteriores a la fiesta de bodas de oro fueron un proceso de purificación. Me había propuesto cambiarlo todo. Los muebles de sitio, el orden de las habitaciones, incluso los cuadros en las paredes. Regalar la ropa de Carlos a la Cruz Roja fue un acto liberador, como si cada prenda que salía de mi vida me despojara de un peso que había llevado durante demasiado tiempo. En el jardín, el aire fresco de la mañana me envolvía mientras me agachaba para cuidar de mis rosales. Esa afición que había abandonado por muchos años volvía a florecer en mí. La tierra, húmeda y viva, se sentía entre mis dedos, un recordatorio de que había algo real y tangible en mi vida, algo que no podía ser robado ni traicionado. Los colores vibrantes de las flores emergían con fuerza, y yo, en ese momento, me sentía igual de renovada. Mis nietos corrían por el césped. Sus risas eran una melodía que llenaba el aire. La pequeña Elena, mi nieta mayor, se acercó a mí con curiosidad. Este nuevo vínculo que estaba formando con ellos era uno de los mayores regalos de mi nueva vida. Ella, con sus ojos brillantes y su energía contagiosa, se plantó frente a mí, como si el mundo entero se detuviera. «Abuela, ¿puedo ver el collar?», preguntó, con esa inocencia que solo tienen los niños. Sonreí y la llevé dentro, al salón donde el collar reposaba en su estuche, rodeado de mis libros y recuerdos. Cuando se lo mostré, vi cómo sus ojos se iluminaban con la belleza de aquella joya. «Es la joya más bonita del mundo», declaró con una certeza que solo un niño puede tener. «No, cariño», le respondí, sintiendo una oleada de sabiduría fluir en mí. «La joya más bonita es el respeto por una misma. Esto es solo un recordatorio». Mientras la miraba admirar el collar, recordé mi propia historia, la que había estado atrapada entre las sombras de la traición y la decepción. Había aprendido que el silencio puede ser un amigo, un refugio, donde uno se encuentra a sí mismo. La soledad no era lo mismo que estar sola. Había redescubierto el placer de leer hasta la madrugada, de escuchar la música que amaba y de decidir cómo gastar mi tiempo sin tener que rendir cuentas a nadie. He perdido un marido, sí, pero he recuperado a Elena. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a declinar, sentí una paz en mi interior que no había experimentado en años. Me senté en la terraza, un libro en mis manos. El viento acariciaba mis mejillas y el aroma de las flores me envolvía. Justo cuando me sumergía en la historia, el timbre del teléfono sonó, interrumpiendo mi momento de tranquilidad. Al descolgar, la voz de mi abogada, Laura, resonó con un tono serio. «Elena, he recibido noticias de los abogados de Carlos. Ha presentado la solicitud de divorcio y reclama la mitad de todos los bienes». Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero no por miedo, sino por una extraña mezcla de sorpresa y alivio. La batalla legal que se avecinaba no me asustaba. De hecho, me sentía preparada. Laura continuó explicando que gracias a las pruebas que había reunido sobre la infidelidad de Carlos y su intento de estafa, sus demandas eran más débiles de lo que él pensaba. Cuando colgué, la carta que había llegado ese mismo día estaba sobre la mesa, mirándome como un desafío. La tomé entre mis manos, sintiendo el papel liso y frío. La leí una vez, 2 veces, 3. Cada palabra parecía una burla a mi dignidad.
un eco de su egoísmo. Pero en lugar de rabia, solo sentí una calma profunda, como si la tormenta que había agitado mi vida se estuviera disipando. Sin pensarlo más, rompí la carta en pedazos. Los trozos de papel caían al suelo como si fueran las últimas cadenas que me ataban a una vida que no quería volver a recordar. Me dirigí hacia la chimenea, el fuego crepitando en su interior, y lancé los restos al fuego. Miré cómo las llamas consumían el papel, devorando cada palabra, cada intento de manipulación. Observé el fuego bailar, sintiendo que con cada chispa que se elevaba también se iba una parte de mi pasado. No había rencor en mi corazón, solo una paz que me envolvía como una manta suave. La batalla había terminado, y yo había ganado mucho más que una simple disputa. Había recuperado mi vida, mi dignidad y, lo más importante, a mí misma. Me quedé de pie, mirando el fuego, sintiendo cómo la calidez se expandía por mi cuerpo. Ya no había sombras que me persiguieran. El futuro, con todas sus posibilidades, se abría ante mí, brillante y lleno de esperanza. La vida continuaba, y yo estaba lista para abrazarla con todo mi ser. El sol resplandecía sobre Barcelona, abrazando la ciudad con su luz dorada. Me regalé un viaje a esta hermosa metrópoli, un acto de amor hacia mí misma que nunca pensé que haría. Caminaba por las Ramblas, sintiendo el bullicio a mi alrededor, el murmullo de las voces, el aroma de los churros recién hechos que se mezclaba con el salitre del mar Mediterráneo. Cada paso era una celebración de mi nueva vida, una vida que había empezado a construir con cada ladrillo de fortaleza que había encontrado en mi interior. El aire fresco y salado me llenaba los pulmones, y mientras observaba las palomas danzando a mis pies, no pude evitar sonreír. Este era un nuevo amanecer, y yo era la arquitecta de mi destino. Decidí perderme por el barrio gótico, donde los adoquines antiguos susurraban historias de tiempos pasados. Cada rincón ofrecía un eco de lo que había sido y de lo que podría ser. Llegué al Parque Güell, y al sentarme en un banco bajo la sombra de un árbol, mis ojos se posaron en los mosaicos de colores brillantes creados por Gaudí. La vista de la ciudad se extendía ante mí como un lienzo infinito, y en ese momento me sentí conectada a todo lo que me rodeaba. Cerré los ojos e imaginé a mi abuela, su risa resonando en mi mente, su fuerza vibrando en mi corazón. «Abuela», murmuré en voz baja, como si pudiera sentir su presencia a mi lado. «Creo que estarías orgullosa de mí. He usado tu regalo, tu legado, no solo para adornarme, sino para defenderme, para defender nuestro honor». Las palabras salieron de mi boca como un mantra, y me di cuenta de que no solo hablaba con una imagen del pasado, sino con una parte de mí misma que había estado dormida durante demasiado tiempo. El legado no era el collar, era su espíritu indomable. Recordé las historias que me contaba sobre la guerra, sobre cómo había sobrevivido a lo imposible, criando a sus hijos en un mundo que parecía querer tragarse la esperanza. Su resiliencia era una herencia que llevaba dentro, tan intrínseca como el color de mis ojos o la forma de mi risa. Pero, ¿por qué había tardado tanto en darme cuenta de su verdadero valor? El collar era solo un símbolo, un objeto que había cobrado vida a través de la historia que representaba. Me dejé llevar por la corriente de mis pensamientos. La vida es una serie de decisiones, y en cada una de ellas hay una lección. Comprendí que el verdadero poder no reside en lo material, sino en la capacidad de levantarse después de caer. Mis manos acariciaron el collar que llevaba puesto, una réplica que había utilizado como escudo, y una idea comenzó a brotar en mi mente. Tomé una decisión. El collar
no se quedaría guardado en una caja fuerte, como un trofeo de guerra. Lo luciría en ocasiones especiales, no como un símbolo de mi pasado, sino como una medalla al valor que había cultivado en mi viaje hacia la sanación. Iba a llevarlo con orgullo, recordando no solo lo que representaba, sino también la historia de todas las mujeres que me precedieron. Y, en un futuro no muy lejano, se lo entregaría a mi nieta Elena, pero no se lo daría sin más. Mi intención era transmitirle la historia completa, la lección más importante que podía dejarle, que ninguna joya vale tanto como la dignidad de una mujer. Quería que comprendiera que el verdadero tesoro reside en la fuerza de su espíritu, en su capacidad para enfrentar la adversidad y en su habilidad para encontrar belleza en medio del caos. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, sentí una oleada de emoción. Mi abuela había sido una mujer formidable, y yo había heredado su fuerza. No podía dejar que el dolor de la traición de Carlos definiera mi vida. Era hora de abrazar mi historia, de ser la narradora de mi propio relato. Me levanté del banco, con el corazón ligero y una sonrisa en el rostro. Caminé hacia la salida del parque, sintiendo que cada paso me acercaba más a mi verdadero yo. A medida que me alejaba, pensé en el futuro, en los caminos que aún no había explorado. El pasado había sido doloroso, pero ahora comprendía que era solo una parte de mi viaje, un capítulo que me había llevado a este momento de autodescubrimiento. En mi mente, las palabras de mi abuela resonaban como una melodía. La vida no siempre es fácil, hija, pero siempre hay un camino hacia la luz. La luz estaba frente a mí y yo estaba lista para seguirla. Con cada paso dejaba atrás las sombras de la traición y la decepción. Barcelona era un nuevo comienzo, un espacio donde podía florecer como nunca antes. Y así, con el collar brillando en mi cuello y la fuerza de mis antepasadas empujándome hacia adelante, me dirigí hacia una nueva vida, una vida que prometía ser rica en experiencias, amor y dignidad. En mi corazón, sabía que el verdadero legado no era la joya, sino la fuerza que llevaba dentro, una herencia que ninguna traición podría destruir. Era tiempo de vivir plenamente, de abrazar cada momento y de recordar siempre que, a pesar de todo, la belleza de la vida reside en la lucha y la victoria de ser quien realmente soy. El crepitar del fuego en la chimenea era el único sonido que rompía el silencio de mi salón. Las llamas danzaban en un espectáculo de luces y sombras, mientras yo, con una copa de vino tinto en la mano, me dejaba llevar por la calma de aquella tarde de invierno en Madrid. Había pasado un año desde que decidí tomar las riendas de mi vida, y aunque el camino no siempre había sido fácil, hoy me sentía en paz. Con el diario de cuero abierto frente a mí, las páginas en blanco me invitaban a contar mi historia. Mis manos, aunque un poco temblorosas, se movían con determinación sobre el papel. Quería que mis nietos leyeran cada palabra, que entendieran que la vida puede romperte, pero que siempre tienes la opción de recoger los pedazos y construir algo aún más fuerte. Mientras escribía, las letras se convertían en una extensión de mis pensamientos, cada frase un eco de mis vivencias. A veces me preguntan si he perdonado a Carlos. La palabra perdón siempre me ha parecido complicada. En mi mente, un torbellino de recuerdos se agolpaba. Las noches de desconfianza, las lágrimas ocultas, la traición que se deslizó como una sombra sobre nuestra vida. Pero con el tiempo, aprendí que perdonar no siempre implica olvidar. En mi corazón, Carlos se había convertido en un exilio, un recuerdo que ya no pesaba, solo el fantasma de un error que me enseñó lecciones duras pero necesarias. Sofía, por su parte,
había desaparecido de la escena social. Su burbuja de mentiras estalló de forma espectacular. No le deseo el mal. Simplemente le deseo que aprenda la diferencia entre el valor y el precio. Mientras las palabras fluían, me perdía en mis pensamientos. Miro el retrato de mi abuela que cuelga sobre la chimenea. Su mirada sabia y amorosa siempre me da fuerzas. Ella es el hilo conductor de mi historia, la que me enseñó el valor de lo auténtico. Aunque hoy no llevo el collar, que una vez fue un símbolo de mi linaje, siento su peso en mi corazón. Su historia es la mía, y en cada latido, en cada decisión, ella está presente. Al cerrar el diario, me permití un momento de reflexión. La vida me había ofrecido muchas oportunidades para quedarme en el pasado, para aferrarme a la tristeza, pero decidí que no sería ese tipo de mujer. Me rompieron, sí. Me humillaron. Intentaron robarme no solo una joya, sino mi pasado y mi dignidad. Pero con los pedazos de mi vida rota, construí un castillo, uno donde yo soy la única reina. Me dirigí a la ventana y observé el paisaje invernal de Madrid. Los copos de nieve caían suavemente, cubriendo las calles con un manto blanco. Era como si el mundo se hubiera detenido por un instante, permitiéndome disfrutar de mi libertad recién adquirida. La vida seguía su curso, pero yo había aprendido a vivirla en su plenitud. Agradecí a cada una de las experiencias que me habían llevado hasta aquí, incluso a la traición, que en su forma más cruel había sido una maestra implacable. Un repentino impulso me llevó a hablar, como si mis palabras pudieran resonar más allá de las paredes de mi salón. Para todos ustedes que me escuchan, imaginé dirigiéndome a una audiencia, especialmente para aquellos que han vivido lo suficiente como para conocer el sabor amargo de la traición. Recuerden esto: la familia no siempre es la sangre. A veces, la familia son aquellos que te ayudan a recoger tus propios pedazos. Y el amor propio es la joya más valiosa que jamás poseerán. No dejen que nadie, nunca, les convenza de que una copia falsa tiene el mismo valor que su auténtico y brillante ser. Porque al final, la verdad, como un diamante, siempre acaba saliendo a la luz. Con cada palabra me sentía más ligera, como si las cadenas del pasado se deshicieran lentamente. Era un momento de liberación, una declaración de independencia.